se comparte a través de dos excelentes profesores, el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor y la maestra Imelda Parra Cuamba. Ellos son de México. El maestro Edgardo Sotomayor, quien ha realizado diferentes estudios en el campo de las ciencias físico-matemáticas, la historia, la cultura michoacana, la pedagogía y la filosofía, y la maestra Imelda Parra, que estudió psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha realizado estudios de posgrado en psicología clínica y ciencias del comportamiento por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Vasco de Quiroga. Ellos han llamado justamente a su conferencia, que es la conferencia de cierre de nuestro coloquio, matemáticas y aprendizaje. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a escucharlos y vamos a dejar la voz entonces al maestro Edgardo Olmedo Sotomayor y a la maestra Imelda Parra Cuamba. Adelante, por favor. ¿De quién es la frase? Las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Siguiente. Efectivamente, la frase es de Santiago Ramón y Cajal. Entonces, siguiente, por favor. Es importante cuando hablamos de de aprendizaje, de procesos de enseñanza-aprendizaje, centrarnos en utilizar el conocimiento de la neurociencia para explicar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, tenemos aquí el esquema, el esbozo de una neurona con sus partes. Entonces, es importante hablar de la neurona para poder entender con mayor precisión los procesos que se llevan a cabo cuando un alumno aprende. ¿De acuerdo? Tenemos dentro de la neurona que el proceso de comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Y hay dos tipos de sinapsis, las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Para esta presentación nos vamos a enfocar más que nada en las sinapsis químicas, ¿sí? Que es el proceso de comunicación entre las neuronas de manera química por la segregación de neurotransmisores. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros sepamos que ese proceso químico o bioquímico de comunicación intercelular, interneuronal, generalmente cuando son procesos de aprendizaje, están asociados con un concepto que se llama la plasticidad. La plasticidad cerebral, generalmente le llaman plasticidad hebbiana, y la sinapsis de Hebb que tenemos ahí, nos habla de cómo se pueden comunicar neuronas que se asocian a estímulos que suceden de manera sincronizada. Entonces, la estimulación repetida de una neurona activa o sensibiliza a una neurona posináptica, de manera que los potenciales posinápticos provocados por una tercera neurona presináptica desencadenan potenciales de acción con más facilidad y su sinapsis con la neurona B se refuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos constituyendo las famosas redes neuronales, pero desde un punto de vista biológico. ¿De acuerdo? Es decir, las neuronas que prenden juntas tienden a volver a aprender juntas. ¿Sí? Es decir, se asocian. Es una asociación. Vamos a aclarar más adelante este término de la sinapsis hebbiana, ¿sí? Que ahora está asociada con la plasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro, en este caso el cerebro humano, de formar nuevas redes, nuevas interconexiones entre neuronas, ¿de acuerdo? Y desechar las viejas, dependiendo de qué,
de nuestros estímulos ambientales. Entonces tenemos precisamente, este es el enunciado: dos células o sistemas de células que están continuamente activas al mismo tiempo tenderán a convertirse en asociadas, de manera que la actividad de una facilitará la de la otra. Entonces, con este simple enunciado, vamos a tener una herramienta muy poderosa de procesamiento de información o de aprendizaje. ¿De acuerdo? Grábense muy bien este concepto de plasticidad hebbiana o plasticidad cerebral, que a veces nada le llaman, que vamos a ver que no es el único tipo de forma en la que se pueden interconectar células, pero sí digamos que es de las, según la literatura científica, de las más robustas para tratar de explicar los diversos aprendizajes que se dan a nivel cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, las redes neuronales como tal están constituidas por un gran número de neuronas conectadas en forma masiva. ¿De acuerdo? Estamos hablando del orden de 10 a la 11 neuronas y 10 a la 15 interconexiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las redes neuronales biológicas pueden establecerse como grupos de neuronas activas especializadas en tareas como cálculos matemáticos, posicionamiento y memoria. Es decir, son las cosas que nosotros efectivamente queremos fortalecer en la escuela. ¿Sí? Son procesos que tienen o que nosotros generalmente asociamos con aprendizaje. Siguiente, por favor. Ahí podrían ustedes observar una imagen sobre una red neuronal biológica. ¿De acuerdo? Ahí está la imagen. Ahora vamos a la siguiente. Recordar, lejos de ser un proceso simple y pasivo, es de naturaleza compleja y activa. ¿Por qué es importante asociar aprendizaje con memoria? Eso es importantísimo porque la memoria va a ser el fundamento, ¿sí? Ese recordar de la neuroplasticidad hebbiana va a permitir que entonces se vuelvan a encender. No se puede volver a encender algo que no haya sido encendido por primera vez. Entonces es fundamental que se pueda trabajar la memoria, pero la memoria no es un proceso simple, es un proceso complejo y activo que, que hace que realmente, ¿sí?, podamos nosotros hacer un aprendizaje mucho más profundo. Entonces la pregunta es, ¿aprendes mientras duermes? Pues sí. Entonces aquí estaba la frase: recordar, lejos de ser un proceso simple y pasivo, es de naturaleza compleja y activa. Eso lo dijo Luria. Entonces lo importante es darnos cuenta que el ser activos, el buscar un ambiente de aprendizaje, de enseñanza activa, va a mejorar nuestro proceso de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que se puede aprender algo mientras duermes? ¿Sí o no? Pues tal vez, siguiente por favor, no podamos aprender algo nuevo mientras dormimos, pero muy ciertamente vamos a poder reforzar esos aprendizajes, ¿de acuerdo? Y entonces el experimento nos marca que efectivamente, primero estamos conscientes en nuestro periodo de vigilia, ¿sí? Y entonces podemos codificar una cierta red neuronal, ¿sí? Después, durante el sueño, vamos a hacer el proceso de consolidación de esa red neuronal para partir precisamente a una recuperación de ese saber. Entonces, efectivamente, ahí tenemos que ese proceso, ¿sí?, de consolidación del aprendizaje está asociado, ¿sí?, con un periodo de sueño entre dos periodos de vigilia. Eso es muy importante porque tenemos que a nuestros alumnos darles el tiempo para que consoliden esos aprendizajes. Y una de las maneras
más importantes es a través del periodo de descanso. Es decir, debemos de darle tiempo al alumno de que descanse. ¿Por qué? Porque solo a través del descanso es que se consolidan esas redes neuronales y se fortalecen esas sinapsis para que efectivamente podamos nosotros después recuperar esa información, es decir, podamos rehabilitar esas redes, ¿sí? Que establecen ese conocimiento. Entonces, es importante el descanso. También cuando tú programas actividades, secuencias de aprendizaje, es necesario que des ese periodo de descanso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver que para que tengamos un aprendizaje a largo plazo, necesitamos efectivamente trabajar con la potenciación de la memoria. Y eso lo podemos hacer a través de fortalecer esa sinapsis. Y la manera más sencilla es a través de la segregación de ciertos neurotransmisores asociados efectivamente a los procesos de memoria y atención, como lo habían trabajado en las sesiones pasadas, en las pláticas pasadas, son importantísimos. Y entonces, a través de potenciar esa comunicación interneuronal, es que vamos a nosotros consolidar esos aprendizajes. Es decir, hay que dejar periodos de descanso y posteriormente trabajar con periodos de repetición. Es decir, no podemos hacer solamente series de repetición sin descansar, o como dicen, machetear, 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 sin poner periodos de consolidación. Es decir, el ocio es importante, el descanso es importante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una explicación sobre cómo potenciar el aprendizaje a largo plazo a través de la consolidación de las sinapsis por, por la alternación entre periodos de vigilia, sueño, o periodos de, digamos, de ejercitación, descanso. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, efectivamente, a través de este proceso de alternar periodos de vigilia y sueño o periodos de acción, descanso, es que se van a ir formando las redes, ¿de acuerdo? En este caso, las interconexiones entre las neuronas, ¿sí? Y de esa manera va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos recuperar ese aprendizaje. Pero si tú te fijas, lo importante aquí es intercalar periodos de acción, de interacción, de experimentación, con periodos de descanso, contemplación. Ya ven que ahora hablan, ustedes estaban hablando de lo que es introducir yoga y demás cuestiones para mejorar la atención, contemplación y reflexión. Es decir, es una alternar procesos de acción, reflexión, y eso va a permitir que se vayan fortaleciendo esos lazos de comunicación entre las neuronas. Y al fortalecer estos lazos de comunicación entre las neuronas, van a perdurar en el tiempo, se van a consolidar. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar después que se logró el aprendizaje. ¿De acuerdo? De cierta temática, de cierto tópico, de cierta, inclusive de cierta habilidad, etcétera. ¿Sí? Tiene que ver con consolidar esas, primero formar y luego consolidar esas relaciones entre las neuronas, ¿sí? A través del concepto de plasticidad Hebbiana. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tanto el proceso de recordar, siguiente por favor, como el proceso de
borrar. Es decir, también es importante el poder destruir alguna relación, alguna red que no haya quedado o que no sea la adecuada para el estímulo que se está planteando. Entonces, es por eso que nosotros también debemos de ser capaz de destruir un conocimiento que ya no nos es útil. Es decir, podemos o debemos de ser capaces de borrar. Entonces, la memoria no solamente es un proceso de incrementar, sino también debemos de ser capaces de reorientar, ¿sí? Para volver, destruir unas conexiones para crear otras. Siguiente, por favor. Entonces, decimos que reforzar o debilitar conexiones específicas entre neuronas es precisamente la base de la formación de las memorias. ¿De acuerdo? Es decir, la memoria no es solamente presencia, sino también es olvido. Eso es importante. ¿De acuerdo? Es decir, es un proceso continuo de construcción, ¿sí? Para lo cual es importante tener esa noción de agente activo, lo vamos a ver más adelante, que es la interacción con el medio. Entonces, el sueño, como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, puede potenciar el rendimiento cognitivo más allá de las condiciones normales de funcionamiento, es decir, la importancia del descanso. Eso es fundamental. A veces nosotros lo que queremos es llenar al alumno de contenidos, 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 y es que falta más, y es que falta más, y no damos tiempo de que pueda existir el concepto de poda neural. Es decir, necesitamos aquellas conexiones que ya no son útiles o aquellas conexiones antiguas, darles tiempo de que se degraden para que se puedan construir las nuevas. Entonces, es fundamental para el bien recordar el saber olvidar. ¿De acuerdo? Y para eso se ocupa tiempo. Moraleja, denle descanso a los chavos. ¿De acuerdo? Siguiente, y ahí están las evidencias sobre cómo, efectivamente, yo escuché que algunos ponentes hablaban del hipocampo, exactamente. Entonces, el hipocampo va a ser fundamental, ¿de acuerdo? Porque, como vamos a ver más adelante, para poder procesar información, primero necesito también tener una memoria de trabajo y una memoria, ¿sí?, de almacenamiento, ¿de acuerdo? Si yo no puedo acceder a mis bancos de datos, difícilmente voy a poder tener esa reserva que me permita contestar algo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver en unos momentos, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor, estimulando precisamente el hipocampo de ciertas maneras, en este caso era a través de una corriente eléctrica directa, podíamos nosotros también ir realizando ese aprendizaje a largo plazo, es decir, los potenciales posinápticos, ¿sí?, iban perdurando a través del tiempo. Pero van a decir, yo no puedo darles estímulos eléctricos ahí a mis alumnos en el cerebro. No, pero tienes otras maneras de hacerlo, que es a través de secretar neurotransmisores que permitan fortalecer esas asociaciones en la memoria. Y vamos a ver que gran parte de esos neurotransmisores se van a segregar a través de procesos lúdicos. El juego, ¿de acuerdo? El juego va a ser fundamental para trabajar atención, para trabajar memoria, porque el juego en realidad es algo que nos caracteriza como humanos, esa capacidad de estar jugando, aunque ya seamos adultos, y esa capacidad de estar jugando constantemente está correlacionada con nuestra inmensa capacidad de aprender en casi cualquier entorno. Por eso el juego es fundamental.
Siguiente, por favor. Entonces, efectivamente, una de las características fundamentales de la memoria es que se constituye por etapas. Y aquí venía una actividad que yo una les voy a platicar porque ya no se las puedo, no la puedo hacer, que es, por ejemplo, te piden a ti que hagas el deletreo de tu nombre. Pues fácilmente, ¿no? Lo vas a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Juan, ¿de acuerdo? Lo deletreas, ¿sí? Pero si yo te digo, ahora vas a deletrear el nombre y el apellido de el Benemérito de las Américas, pues ya te vas a tardar más tiempo, porque primero tienes que ir a ver, bueno, ¿quién es el Benemérito de las Américas? Tratar de recordar el nombre y luego ponerte a deletrear. Eso quiere decir que efectivamente tenemos que pasar por varios tipos de memorias, lo que después ustedes llamarían tipos de representación mental, para poder acceder a una información que está almacenada en nuestro cerebro. No es lo mismo decodificar mi nombre que decodificar el nombre de otro. ¿Por qué? Porque no están almacenados tampoco en el mismo lugar de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decía, una de las características fundamentales de la memoria es que se constituye por etapas. Cada una de esas etapas o capas van a venir siendo o van a estar representadas de manera diferente en nuestra memoria. O dicho de otra manera, van a estar en diferentes memorias para poder evocar el concepto complejo de quién soy yo, por ejemplo, o quién es él, o quién es el benemérito de las Américas. Entonces ahí tenemos un primer esquema que tiene que ver con los componentes de la memoria, ¿sí? Entonces tenemos memoria declarativa, memoria de producción y memoria de trabajo. Quiere decir que cuando nosotros estamos trabajando con un concepto complejo, ¿de acuerdo? El alumno generalmente, sobre todo porque va a trabajar bajo un paradigma que vamos a ver más adelante, que es el paradigma de, como dicen, por proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, no son solamente contenidos, sino se busca integrar al alumno para que sea capaz de actuar en entornos complejos. Es decir, se busca un aprendizaje profundo. Y para eso necesitamos no solamente trabajar con un tipo de memoria, sino con todas, porque lo que nosotros queremos es recrear una experiencia auténtica de aprendizaje. Es decir, el alumno tendría que entonces movilizar todo su ser para poder lograr, ¿sí? Aprender. Ese es el punto. Es decir, no basta con solo memorizar, no basta con solo hacer, basta con que viva esa experiencia, solamente integrando todas las facetas del ser, solamente poniendo no solamente su intelecto, sino también su emoción, ¿sí? Sino también esas ganas, ¿sí? Es decir, no solamente basta la razón, la emoción también, inclusive algunos dirían el espíritu de trascender, es que se logra precisamente o se va a lograr cerrar en ese ambiente de aprendizaje y el alumno efectivamente va a lograr trascender con ese conocimiento. El siguiente, por favor. Entonces, el cerebro es la última y gran frontera biológica, la cosa más compleja que hemos descubierto en nuestro universo. Entonces, efectivamente, tratar de entender el cerebro, pues va a ser o ha sido una de las aventuras más desafiantes del siglo XX y yo creo que del siglo XXI. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos modelos sobre el cerebro basados en ecuaciones diferenciales. Entonces, efectivamente, tenemos el modelo de la PIC, que es tratar de ver a la comunicación interneuronal como un modelo de comunicación electroquímica. Entonces, a través de un potencial de acción de la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un primer modelo de un sistema de ecuaciones diferenciales para tratar de explicar cómo una neurona se comunica con otra. Siguiente. El modelo de
HH, o conocido como modelo de Hodgkin-Gustley, nos maneja un refinamiento de ese modelo, pero cambian algunos de sus componentes, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que tú te des cuenta que es un modelo de comunicación bioquímico, ¿sí? Que utiliza el concepto de comunicación electrolítica, es a través del intercambio de iones sodio-potasio, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, es pensar esos botones sinápticos como capacitores, es decir, es una analogía entre lo que sería la electrónica, ¿sí? Y un sistema bioquímico, ¿sí? Neuroquímico. La que sigue, por favor. Entonces, efectivamente, ahí tenemos ese potencial de acción de la neurona, ¿sí? Que va a ser importante porque ese potencial de acción de la neurona, nosotros lo vamos a poder modificar, esa es la propuesta, a través de la segregación o no de neurotransmisores, de acuerdo al acoplamiento que se tenga entre el estímulo del medio, la respuesta dada y la respuesta deseada. Ese es ahí donde va a radicar el aprendizaje dentro del contexto de la red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ahí tenemos unas ecuaciones diferenciales para la sinapsis. ¿De acuerdo? Es decir, se puede modelar matemáticamente. ¿Sí? Eso es lo importante aquí. Pensar que se puede modelar matemáticamente. Ahora, el problema aquí es que estos eran modelos muy generales y que se hacían para solamente una o dos neuronas, pero nosotros no tenemos una o dos neuronas, tenemos billones y billones de neuronas comunicándose sin cesar. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuaciones y, ¿sí?, tratar de dilucidar qué información estaban intercambiando y poder incidir en ese proceso, faltaba muchísimo, ¿de acuerdo? Pero el principio ya estaba ahí. Obviamente, tenemos que ir más allá de el plantear una ecuación al modelo. El primer modelo que se planteó son de ecuaciones diferenciales, pero es un modelo limitado. Ahora, en la historia de la ciencia, las simulaciones por ordenador van a ser, según varios expertos, un cambio cualitativo enorme en cuanto a la manera en cómo se hace ciencia a partir de estos años al futuro. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, así como tenemos un modelo que podemos representarlo con una ecuación, podemos alimentar con esa ecuación datos en un ordenador para ver cuáles pueden ser a futuro las posibles trayectorias, por ejemplo, ahí, de, eh, de la pelota cuando la arrojamos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver que los fenómenos como es el pensamiento, el aprendizaje humano, son fenómenos complejos que en realidad no vamos a poder nosotros dilucidar si no hacemos uso de las computadoras. Entonces, no sé si se pudiera, bueno, les platico, la frase es, estamos llegando al punto en el cual los problemas que deberemos resolver serán irresolubles sin ordenadores. Eso lo dijo Isaac Asimov. Entonces, es importante ver cómo para poder abordar la complejidad del aprendizaje humano, necesitamos herramientas que nos permitan modelar con un mayor grado de exactitud y de realidad lo que ocurre en el cerebro. Y para eso necesitamos hacer uso de los ordenadores, de la computación. Es decir, los problemas, los fenómenos complejos de la naturaleza solamente podrán ser estudiados a profundidad a través de las herramientas computacionales. Y entonces ahí tenemos precisamente cómo a través de los autómatas celulares con reglas muy sencillas podemos
obtener patrones bastante complejos. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor. Entonces nos decía Charles Babbage, que es considerado el padre el abuelo de las computadoras, que dice que en cuanto una máquina analítica exista, esta guiará necesariamente el curso futuro de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces ya inclusive se han podido hacer simulaciones de cosas maravillosas como son las ondas gravitatorias, ¿de acuerdo? Que han concordado de maravilla con los datos experimentales, es decir, las simulaciones computacionales tienden a dar muy buenas representaciones fieles a la realidad. Entonces, aquí a veces lo que hay que hacer es no tenerle miedo ni a la matemática ni a la computación como una herramienta útil para poder modelar nuestra realidad compleja. Como ya lo dijo Madame Curie, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprenderlo. A veces el gran temor que le tenemos a la matemática es porque no la entendemos. En cuanto le empecemos a entender, deja de ser para nosotros horrorosa y se empieza a convertir en hermosa. Entonces, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender. Entonces, hay que comprender las matemáticas para ver su potencial de hermosura y también como una gran herramienta para describir nuestra realidad. Entonces, efectivamente, siguiente, por favor, siguiente. Tenemos a Daphne Koller y a Stephen Wolfram que nos permiten ver que necesitamos abordar los problemas de la complejidad cerebral a través del uso de la matemática. ¿De acuerdo? Y entonces es importante ver que los procesos que ocurren en nuestro cerebro y que están asociados con el aprendizaje, la mejor manera, por no decir la única, de poder abordarlos de manera sistemática y ordenada es con las herramientas matemáticas y computacionales. No son solamente computacionales, no son solamente matemáticas, son las dos cosas. Entonces, para empezar, desde lo simple, como los sentidos, ¿de acuerdo? Ustedes saben que la visión es una de las cosas más maravillosas y más complejas que hay. Por ejemplo, cómo va evolucionando la visión de un bebé conforme va madurando sus ojos, ¿de acuerdo? ¿Cómo poder modelar eso matemáticamente? Entonces, para empezar, tendríamos que ver procesos generales que tienen que ver con la percepción como la visión, ¿de acuerdo? A través de reglas de acción. Esas reglas de acción pueden ser postuladas inclusive, por ejemplo, como fueron los psicólogos del campo de la Gestalt, pero después pueden ser tratadas de matematizar, ¿sí? De acuerdo con ciertos parámetros físicos, físicos que responden a grados numéricos, ¿de acuerdo? Como la visión. Entonces, efectivamente, la visión puede ser modelada matemáticamente. Y eso va a ser muy importante porque gran parte de nuestro conocimiento, por no decir gran parte de nuestro conocimiento, viene o trabaja con lo que percibimos con los sentidos. Ya lo dijo Aristóteles, gracias. No hay nada en la mente, según él, que no haya pasado a través de los sentidos. Entonces, efectivamente, es importante, vemos ahí en la diapositiva cómo a partir de conexiones simples entre elementos que son puntos y rectas, podemos ir haciendo asociaciones cada vez más complejas, ¿sí? De interconexiones que están emulando
las redes neuronales biológicas, efectivamente a través de reglas de asociación muy simples. Les recomendaba la lectura de Héctor Senil, que es un científico mexicano de primera línea, sobre todo su libro de cognición algorítmica, cognición algorítmica, que es exactamente lo que estamos hablando aquí. Siguiente. Entonces estábamos con lo simple, los sentidos. Así ve un recién nacido. Entonces vemos que a lo largo de su proceso de maduración va viendo diferente. Entonces, al ver diferente, nuestro proceso de acercamiento, gracias, a la realidad es distinta. Por ejemplo, Jean Piaget tuvo un momento de genialidad cuando dijo que la geometría del bebé va a ser diferente a la geometría del adulto o del adolescente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el proceso de maduración perceptual también, no solamente, ¿sí? Racional, sino cómo te relacionas con el entorno, qué es lo que ves. O sea, tú vas a hacer geometría de lo que ves, difícilmente vas a hacer geometría de lo que no ves. Entonces, dependiendo de cómo ves, así es tu geometría. Si estás como un recién nacido, pues solamente ves formas, borrosas. Entonces, más bien lo que ves es relaciones más básicas, como de cercanía, lejanía, de conectado, no conectado, como la topología. Y conforme vas teniendo mayor sentido de la profundidad y de la definición, vas adquiriendo nociones como los de medida, ¿sí? Que es de la geometría euclidiana. Entonces, efectivamente, siguiente, por favor, la visión, los sentidos son fundamentales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí la forma a fondo, ¿qué es lo primero que ves? ¿Cierto? Y pareciera trivial, ¿ves una copa o ves dos personas que se van a dar un beso? ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente hay principios generales siguiente que nos van a permitir o que permiten tratar de estructurar o por tratar de pensar cómo se estructura el pensamiento a base de la percepción, que es gran parte de lo que te habla la teoría del campo de la Gestalt. Entonces ellos dan reglas generales como estos principios de proximidad, semejanza, continuidad, simetría, etcétera, que se pueden después, siguiente por favor, sistematizar a través de reglas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante aquí? Que tú lo ves, por ejemplo, aquí yo te digo, cuántos animales ves? Y alguien va a decir, veo un conejo, y alguien va a decir, veo un pato. Siguiente, por favor. O en la siguiente, vemos ahí que tenemos, ¿cuántos animales ves? Algunos dicen, no, pues veo 5, etcétera. Siguiente, por favor. Pues hay muchos, son más de 13, son más de 10 seguros. ¿Sí? Ahí están. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, todo eso lo podemos sistematizar y hablar de ellos a través de las matemáticas. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen. Quiero fijar su atención en ese pequeño recuadro que está en la parte derecha, ¿sí? Bueno, pues ese pequeño recuadro de la parte derecha puede, siguiente por favor, describirse como una matriz de intensidad de contorno, de blanco y negro. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información está codificada en este cuadro. Y estamos hablando de esa pequeñísima parte, ¿cierto? Siguiente, por favor. Para poderla describir, entonces necesitamos analizarla numéricamente a través de los píxeles. En este caso, esa matriz tan grande que teníamos para esa pequeña parte, ¿sí? Ahora vamos a segmentarla, vamos a suponer que nada más tengo esa serie de números nada más. Entonces veo ahí que hay una tabla de frecuencias, entonces tengo más, menos, más, menos. ¿De acuerdo? Donde estamos hablando de una intensidad que iría, por ejemplo, del 0 al 10. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, yo necesitaría ir, gracias, suavizando precisamente, ¿sí? Esa, esas, esos contrastes. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo
los valores medios, porque de otra manera tengo mucha varianza. Entonces tengo ahora los valores medios. Ahora, esos valores medios, siguiente por favor, puedo suavizarlos aún más. Algunos dirían, por ejemplo, los que han leído el Principito, que ahí lo que tengo es un sombrero, o que tengo una serpiente que se comió el elefante. No es cierto, tengo la curva normal. ¿De acuerdo? Entonces, esa curva normal en realidad me va a permitir suavizar mis datos. Siguiente, por favor. ¿Sí? Para poder ver cómo van variando. ¿Sí? Entonces, esos datos, siguiente, por favor. Y a través del filtro, que es esta especie de sombrero de charro, un sombrero mexicano, sería tridimensional o n-dimensional, aquí lo estamos poniendo bidimensional, puedo yo realmente hacer un mapeo de esa imagen. Por ejemplo, la que sigue, por favor. Ajá, entonces ahí tengo esa imagen y cómo la podría ver, por ejemplo, un ojo mecánico, ¿sí? O un ojo que apenas está aprendiendo a ver, como podría ser el ojo de un recién nacido. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos igual una imagen, ¿sí? En diferentes grados de finura, de fidelidad. Siguiente, por favor. Y entonces, al final tú podrías hacer, por ejemplo, la pregunta es ahí, ¿cuántos ves? ¿Cuántos animales se pueden ver? Entonces, para poder razonar eso, tendríamos inclusive que nosotros tener o presuponer que tenemos ya una estructura cerebral tan compleja como les acabo de ver para distinguir fondo de forma. Es algo que nosotros decimos algo inmediato, implica una gran cantidad de trabajo computacional que está resolviendo el cerebro momento a momento. ¿De acuerdo? Siguiente era un juego que a la persona que sea capaz de unir las tres casas, ¿sí? Con los tres servicios, tenemos tres casas y tengo servicio de agua, de luz y de gas. El reto es unir cada una de las casas con cada uno de los servicios sin que ninguna de las líneas de distribución se corte. El que logre resolver ese problema, le voy a regalar un libro. ¿De acuerdo? Me manda la solución a mi correo y yo le regalo un libro al que logre resolver el problema de las tres casas con los tres servicios. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es relevante? Bueno, ya vimos el esquema general de la percepción a través del ejemplo de la visión. Lo complejo que puede hacer analizar primero percibir una imagen para posteriormente analizarla. ¿De acuerdo? Y eso apenas es a través de la percepción. Ni siquiera hemos entrado a los procesos de ¿cómo les llamaban ustedes? Las funciones mentales superiores, que es lo que necesitamos hacer para resolver este problemita de las tres casas, o el que sigue, por favor, que es el clásico de dime tú cuál es el número que sigue el patrón. Entonces, este tipo de problemas requieren, siguiente por favor, un razonamiento, pero ese razonamiento tiene que ser producido, pero de manera individual. Pero la pregunta es, ¿cómo enseño a mis alumnos a razonar? ¿Cómo enseño a mis alumnos a resolver esos problemas? Porque la habilidad la tienen, pero ¿cómo se fortalece? ¿De acuerdo? Ese es el meollo del asunto. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, la clave aquí es hacer las cosas simples, pero no más simples de lo que deben de ser. Entonces, hay que hacer las cosas lo más simple que se puedan, pero solamente eso, no más. Para eso es necesario, entonces, simplificar. Y simplificar aquí es abstraer.
Abstraer es el primer proceso para la simplificación, porque es quedarte con lo esencial, quedarte con lo esencial del proceso de aprender. Es decir, ¿qué implica aprender en su acepción más simple y básica? Entonces vamos a hacer matemáticas. Siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es nuestra imagen de lo que es una neurona. Les presento una neurona matemática. Esa neurona matemática se le llama perceptrón. Y es el modelo más simple y primero que se hizo sobre cómo aprende una neurona, pero ya no centrada en el proceso físico, sino centrada en el proceso matemático, es decir, esencial. Cómo procesa la información en esencia, como si fuera una computadora. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una serie de entradas y una salida. Que esa serie de entradas que tú estás viendo ahí, que es lo que estás viendo a la izquierda, son las dendritas. Es por donde entra la información a la neurona. Y nada más tenemos una salida a través del axón. ¿De acuerdo? Nada más vamos a tener una salida. ¿Sí? Y adentro se procesa. Con esa, lo que pasa ahí en el circulito es lo que vamos a definir como la regla de aprendizaje. Cómo es que va a procesar la entrada, la salida. Siguiente, por favor. Entonces, ese modelo del perceptrón, ¿cómo cambia cuando lo conectamos con otra neurona? Entonces ya no voy a hablar de una neurona, sino voy a hablar de sistemas de neuronas. Es lo que llamamos una red neuronal artificial. Entonces, aquí lo importante es que te des cuenta que aquí se parte de una concepción del conocimiento a través de la experiencia. Oye, qué padre. Así me dicen que deben de ser las clases, ¿no? Vivenciales, donde el alumno aprende haciendo. Fíjate, importante. Las redes neuronales artificiales, es decir, los computólogos les enseñan a las computadoras a aprender de acuerdo a la experiencia. Fíjate, ellos se adelantaron mucho a nosotros, ¿no? Nosotros queremos con teoría, ellos dicen con experiencia. ¿Cómo va a aprender? Haciendo. Así aprenden las computadoras, haciendo. Entonces la idea es ir asociando, inclusive, varias neuronas, que es lo que queremos hacer con nuestra sinapsis hebreana, lograr que las neuronas se comuniquen entre sí y esa comunicación realmente quede más o menos invariante en el tiempo. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, siguiente, por favor. Invariante en el tiempo, dependiendo de el estímulo del ambiente, es lo que vamos a ver. Entonces ahí tenemos la comparación de dos diferentes visiones de una red neuronal, la visión computacional y la visión biológica. Pero ¿qué creen ustedes? Gran parte de lo que se dice para la red biológica se aplica para la red artificial y viceversa, porque al final lo que están haciendo los científicos es tratar de entender cómo funcionan los procesos de asociación en el cerebro y a la vez que entienden eso, puedan replicarlo, porque hay un principio, por ejemplo, que dice Richard Feynman, que dice que solamente aquello que puedes replicar es porque lo puedes entender. Si no lo puedes replicar, no lo puedes entender. Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos ciertas ventajas de las redes neuronales. Vamos a continuar. Nada más, la última es la que me importa ahorita mucho. La analogía con las redes biológicas. ¿De acuerdo? Analogía con las redes biológicas. Siguiente, por favor. Entonces ahí lo que tenemos es el modelo de la neurona artificial. Entrada, salida. ¿De acuerdo? Entonces esa señal de salida va a ser importantísima porque es a través de la señal de salida y la retroalimentación como nosotros vamos a lograr
tener un aprendizaje efectivo. Porque acuérdate que lo que importa no es solamente enseñar, sino también aprender. Es decir, debe de tener un ciclo. No es solamente yo digo, él hace, sino también él hace y yo modifico. ¿De acuerdo? Es la relación también del maestro y el alumno. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos varias cosas importantes. El umbral es eso que tiene que ver con el potencial de acción, el potencial de acción de la membrana. O sea, de la posibilidad que tengamos nosotros para poder asociar la salida esperada al estímulo producido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un modelo que puede ser cuantitativo sobre cómo está procesando nuestra neurona la información. Siguiente. Entonces ahí tenemos un cierto modelo matemático, ¿de acuerdo? Que mediante el cual podemos describir con ese sistema de ecuaciones cómo es que la neurona está trabajando con la información. Siguiente, por favor. Tenemos otro modelo que es equivalente al anterior. O sea, esas dos ecuaciones que muestro son equivalentes a la anterior. Vamos a la que sigue, por favor. Sí, aquí lo importante es no es demostrar que son equivalentes, etcétera, no. Lo importante es lo que sigue, por favor. Es esto. Es el darte cuenta tú que gran parte de lo que pase en la neurona va a depender de dos cosas. Va a depender, obviamente, de lo que la neurona haga, pero de los estímulos, es decir, de la información que se le dé. ¿De acuerdo? Eso va a ser fundamental. Nosotros podemos trabajar con la regla de aprendizaje, es decir, con lo que el alumno va a hacer. Nosotros también podemos trabajar dependiendo de qué tipo de paradigma, si es supervisado o no supervisado, ¿sí? Dándole los ejemplos, cómo lo tiene que hacer, o dejando que él descubra qué es lo que se tiene que hacer. Eso se llama diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Cualquiera de los dos existen, yo creo, en las aulas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, así como nosotros tenemos diversos estilos de enseñanza, eso también se puede ir plasmando en el diseño de tu secuencia. O sea, al final, tú tienes una idea de cómo va a operar tu alumno y en base a eso, haces tu planeación. Entonces, acá está pasando exactamente lo mismo, dependiendo de tú, cómo quieras que el alumno procese, que procese de acuerdo a lo que tú le enseñas o que busque él las formas de resolver el problema. Es lo que vamos a ver más adelante, si no están la que sigue. Eso es las capas, cómo se va haciendo cada vez más complejo y se va adquiriendo mayor poder computacional en cuanto más redes, entre más neuronas meto a mi red. Moraleja, entre más grande sea mi red neuronal, o sea, entre mayor número de conexiones tenga entre las neuronas, entre más relacione ya yo mis conceptos, el aprendizaje va a ser más fuerte. Voy a poder no solamente recordar más, sino utilizar mayor recurso para resolver un nuevo problema. ¿Por qué? Como lo veríamos más adelante, pero ya a lo mejor no me alcanza el tiempo, lo importante es las diferentes capacidades o las diferentes representaciones que podamos tener de un mismo problema. Y eso se puede hacer a través de las redes multicapas. Es decir, entre mayor número de capas, o sea, de cortes de neuronas tenga yo interrelacionados, diferentes representaciones tengo de mi problema. Y entre mayor número de representaciones tenga de mi problema, entre mayor riqueza conceptual, o sea, parafraseando así, entre mayor riqueza conceptual tenga, mayor capacidad tengo de resolver el problema. Es decir, si nomás sé
una manera de ver la realidad, pues nomás voy a tener una manera de resolver el problema. Si yo tengo diferentes maneras de ver la realidad, voy a tener diferentes maneras de resolver mis problemas. Siguiente, por favor. Entonces, este es el modelo del conocimiento. Entonces, tenemos información acumulada, procesamiento, el estímulo y la respuesta. Y ahí estamos nosotros como maestros, ¿sí? Entonces, el conocimiento se refiere a la información acumulada, los modelos y procedimientos utilizados por seres humanos o máquinas para interpretar, predecir y responder apropiadamente a estímulos del medio ambiente. Entonces, aquí tenemos una representación del conocimiento. Entonces, el conocimiento no es solo información, como ya lo sabía Albert Einstein, todo el mundo, ¿no? Tiene que ver con qué haces con esa información, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para resolver un problema. Entonces, el hecho del conocimiento es situado. Aquí está la palabreja, es allá. Sale aquí también. Es decir, depende de un aquí, depende de una hora, depende de un contexto. ¿Sí? Así resuelven los problemas las neuronas. Contextuado. Entonces, nosotros tenemos que contextuar. Es fundamental. Es decir, no le voy a dar la misma regla de aprendizaje a la red A que la red B. ¿Por qué? Porque están en contextos diferentes. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Reglas. ¿De acuerdo? Entradas similares pertenecientes a clases similares deben producir dentro de la representación similar y ser clasificadas como pertenecientes a la misma categoría. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos seleccionando ejemplos para la clase, necesitamos poner ejemplos, primero ejemplos bonitos y luego los ejemplos difíciles. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que estamos enseñándole a alguien a clasificar. Entonces necesitamos darles ejemplos que correspondan a una métrica coherente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos diciendo, mira, este círculo y esta figura, la figura A y la figura B, tienen que tener algo en común. ¿Qué tienen en común? Pues que son redondos. Pero entonces no vas a poner, para que aprenda a abstraer el concepto de redondo, vas a poner un redondo contra un cuadrado. No vas a poner un redondo contra un óvalo. Eso no funciona así. ¿De acuerdo? Entonces vas a decir, es que son iguales. No, tienes que empezar contrastando. ¿De acuerdo? Es lo que significa esto de la métrica aquí. La que sigue, por favor. Regla 2. Ejemplos a categorizarse separadamente deben tener una representación muy diferente en la red. Muy bien. Entonces aquí estamos haciendo un mapeo, un isomorfismo entre los objetos y sus representaciones. Eso es mucha filosofía, pero sí. Pero no importa. Aquí lo que importa es darte cuenta en que lo que va junto tiene que parecer que va junto. Y lo que va separado tiene que parecer que va separado. Porque tú haz de cuenta que le estás enseñando a un niño a ver o le estás enseñando a un niño a oír. Entonces tiene que empezar con los contrastes. Frío, caliente. Lo tibio es después. Y está claro esto como una regla básica de enseñanza, vamos a verlo. No quiero hablarle de aprendizaje, de enseñanza. ¿De acuerdo? El aprendizaje es un fenómeno complejo del cual se desconocen muchísimas cosas, pero las matemáticas y la computación nos pueden ayudar a estructurar esas nociones que tenemos para poder lograr construir un aprendizaje sobre estos temas que tengan una mayor sentido de correspondencia con la realidad. Porque a veces nosotros queremos hacer corresponder la realidad a nuestras teorías, cuando más bien tendríamos que tratar de casar nuestras teorías con la realidad. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que así no tiene que ser porque así no me lo enseñaron, cuando tendríamos que partir de un principio de, digamos, de caridad, un principio de humildad al acercarnos a algo. Es decir, podemos tratar de acercarnos
como alguien que quiere aprender, pero sin prejuicios. ¿De acuerdo? El no decir, estas son matemáticas, no van a servir para poder describir la complejidad de la naturaleza. Pues han servido durante ya más de 500 años, igual nos pueden servir en el futuro. Si partimos de que el que nos debe de guiar es la realidad, no al revés. Es decir, nosotros tenemos que ir buscando que nuestra manera de pensar se adapte a lo que nos exige nuestra realidad, no al revés, no tratar de amoldar la realidad a nuestros esquemas de pensamiento. Pues eso nos va a llevar al autoritarismo, ¿sí? Al decir, así tiene que ser porque lo digo yo, porque así tiene que ser, no porque así es. Las cosas son como son. Hay que tratarlas de entender así como son. Y para eso nos ayudan las matemáticas, para poder, de entre toda esa complejidad, abstraernos lo importante. Entonces, eran muchas más diapositivas, quisiera terminar aquí como en un compromiso de mi parte hacia aquel que quiera analizar los fenómenos del aprendizaje y la enseñanza con otros ojos tal vez distintos a los que siempre habían escuchado, pues establecer ese diálogo, ¿de acuerdo? Es decir, el diálogo que podría tener un matemático con un pedagogo, un ingeniero en computación con un educador, ¿sí? Porque al final, pues, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Tal vez alguna persona que nos viera desde fuera dirían, tal vez están queriendo hacer lo mismo y ni siquiera se han dado cuenta y sentado un momento para ponerse de acuerdo en los términos de lo que están hablando. Me comentan que si esta visión no nos conduce al conductismo, no, porque el conductismo es pensar que en el circulito del perceptrón de la neurona no podemos entender, es decir, yo no entiendo lo que pasa en el cerebro, yo solamente veo conductas. No, acá trato de ver cómo el cerebro se organiza, cómo son las reglas, cómo piensa, es la estructura. Entonces, Claro. más bien es otro enfoque. Inclusive alguien podría decir que es basado en la estructura. Podría ser estructuralista y eso está pegado con el constructivismo, porque aquí lo que yo hago es mi propia regla para aprender. Muy ¿Sí? bien. Yo hago mi Pues regla. muy interesante, maestro Edgardo. Habrá que discutir más sobre ello. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todos. A nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, agradecemos su participación y los esperamos próximamente en más eventos. Muchas gracias. Que descansen. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. maestro Jesús. Hasta luego. Muchas gracias.